Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, a todas. Señora vicepresidenta. Usted ya ha avanzado algunas de las cuestiones sobre las que iba a centrar mi intervención. Sinceramente, a mí no me preocupa tanto si hay un mayor número de autónomos o menor con respecto a otros años, porque además creo que en los últimos años, desgraciadamente, hemos asistido a un escenario, cuando hablábamos de autónomos, falseado. Y aunque algunos datos podían parecer positivos, yo creo que a nadie se le esconde lo que usted acaba de decir. Desgraciadamente, el recurso del autónomo fue utilizado básicamente por dos colectivos. Uno, aquellos que entendieron que la única forma de poder acceder a un empleo era a través de la posibilidad de crearse su propio empleo, puesto que por cuenta ajena habían descubierto que se encontraban una vez tras otra con la puerta cerrada. Y dos, a otros que cuando conseguían empleo por cuenta ajena, lo siguiente que le planteaban es que se tenía que dar de alta como autónomo, con esa figura del falso autónomo. Por tanto, como digo, por dos vías, la primera bastante más legítima, obviamente, que la otra, pero que no representaba realmente un dinamismo ni en el modelo económico ni en un cambio de cultura empresarial en este país y, por supuesto, en nuestro país, Canarias, tampoco. Pero dicho eso, y creyendo que, y nosotros desde el Ayuntamiento de Santa Lucía, por ejemplo, impulsamos programas para ayudar a la gente a crear su propio empleo, porque veíamos que esta era la dinámica, con una premisa fundamental, y usted lo planteaba, crear su propio empleo a través de darse de alta, entre otras cuestiones, como autónomo, solo si era viable. Porque si no sería profundizar aún más en una situación de desesperanza o una situación de vulnerabilidad preocupante en muchos casos de ellos. Por ello el asesoramiento era fundamental, las ayudas. Nosotros financiábamos hasta el 50% durante un año de la cuota del autónomo, pero era fundamental, y voy a centrarme en esto exclusivamente, aunque usted ya ha adelantado algo, programas que se pusieron en marcha como el de promoción del empleo autónomo, por parte del Gobierno de Canarias y que lamentablemente, por un lado, se suspendió, pero a mí me preocupa más aún que eso, la situación en la que se dejó a mucha gente que decidió dar ese salto, en algunos casos de manera irresponsable, porque creo que por 6.000 euros nadie debe de dar un salto con digamos con la promesa de una ayuda, pero no debemos de olvidar que esa situación se produjo en el contexto que hablábamos antes. Hubo gente que no tenía otra alternativa que intentar crear su propio puesto de trabajo ante la certeza de que no lo iba a conseguir por cuenta ajena. Y obviamente que te prometan 6.000 euros sí que es decisivo ante la duda de lo hago o no lo hago. La realidad, y lo hablábamos, tuvimos este debate en el mes de abril, en aquel momento había más de 2.000 expedientes todavía sin tramitar. Cuando se habían cerrado a 31 de diciembre, eran aproximadamente 11 millones de euros los que se calculaba que era la deuda que se tendría con estas personas, y lo que me gustaría conocer, señora vicepresidenta, es lo siguiente. Nosotros no compartíamos, aunque creo que la decisión fue acertada, y coincidimos con usted en este momento en no abrir nuevamente estas ayudas hasta que no se responda a aquellos que sí ya dieron el salto, porque podríamos vernos en la tesitura de que no se les ayuda a aquellos y con bastantes probabilidades de que los nuevos que entren se encuentren con el mismo escenario. Lo que sí nos gustaría saber es exactamente el número de solicitudes en este momento que están tramitadas. Espero que puedan decirme que ya están al día, aunque creo que no. Y sobre todo, si se ha podido de alguna forma disminuir la cuantía, entiendo que no, de 11 millones de euros porque no se han habilitado partidas. Recuerdo que con el crédito extraordinario llegamos a plantear que una de las cuestiones que tendría que contemplar ese crédito era pagar lo que se debe primero. Y lo que se debe, hablábamos en el caso de vivienda, ya hemos tenido ocasión de plantearlo en ocasiones anteriores y en este concreto. Habilitar una partida para estas cuestiones. No se habilitó. Sé que había otros recursos también fundamentales, sobre todo cuando el crédito extraordinario se disminuyó de manera notable con respecto a lo que se había anunciado inicialmente, pero como hemos comentado en ocasiones, si hay algo que favorece, que contribuye a generar descrédito a lo que significa la política y a la labor que representamos los que aquí estamos, es no ya incumplir un programa electoral, que por supuesto, sino algo mucho peor todavía, aquello que se compromete a la Administración y a lo que tiene derecho a alguien,
cuando concurre a través de una publicación o de una subvención publicada en un boletín, finalmente se encuentre con que esa realidad no está ahí. En algunos casos generando verdaderos quebrantos en lo económico, y esto lo acaba de decir también, en el aspecto humano. Y estoy totalmente de acuerdo. Responsabilidades tienen ustedes, porque han tenido 3 balas. La primera, la del propio presupuesto anterior, con una política, desde nuestro punto, en la parte de ingresos bastante prudente. La siguiente con el ICTE y luego con este crédito extraordinario, donde también, obviamente, la prudencia ha sido la nota dominante. Conocer simplemente qué previsión tienen ustedes para liquidar de una vez por todas esos aproximadamente 11 millones de euros que se deben para la promoción del empleo autónomo. Muchas gracias. Gracias.